Hola, muy buenos días. Como presidenta del Consejo de Igualdad, quiero en primer lugar darle la bienvenida a quienes nos acompañáis en este espacio de conocimiento y de aprendizaje conjunto a esta webinar que se desarrolla en el marco del programa Más Empresas que viene implementando CEA con la colaboración y patrocinio de la Consejería de Transformación Económica, Conocimiento y Universidades. Esta mañana vamos a tener la suerte de contar con dos ponentes de excepción, uno en el campo de jurídico, que es Manuel Alba Tello, el director de Relaciones Laborales de CEA, y con Eva Caravaca, consultora senior para el desarrollo de planes estratégicos de igualdad de IDI. Y quiero también, en primer lugar, trasladar un saludo especial a los miembros y a las miembros miembros Buenas, Ana. Ana, creo que no se está escuchando. ¿Tiene que activar el micro abajo a la izquierda? Creo que se ha desconectado el micro. Vale. Bien, pues creo que comienzo de nuevo. Os saludo como presidenta del Consejo de CEA. Os doy la bienvenida a este espacio de aprendizaje conjunto, a este espacio de conocimiento. Esta webinar se desarrolla en el marco del proyecto Más Empresas que viene implementando CEA y que está patrocinado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Y quiero saludar de manera especial a los miembros y participantes del Consejo de Igualdad que nos acompañáis esta mañana, y en general pues trasladaros mi agradecimiento por vuestro compromiso y por vuestras aportaciones al Consejo de Igualdad. También quiero saludar a los representantes y a las representantes de nuestras territoriales, de las organizaciones territoriales de CEA por toda Andalucía, y a las sectoriales y, como no, a las empresas que nos acompañáis en esta mañana en REA, a las que agradezco sinceramente vuestra participación. Yo aprovecho para decir que el Consejo de Igualdad que presido se crea a instancias del presidente de CEA, Javier González de Lara, y se crea como un órgano consultivo y también de estudio para asesorar al propio presidente y también a los órganos de gobierno en la toma de decisiones y, como no, a las empresas que, como ocurre en este caso, ponemos a disposición una webinar pues para informar, para acompañar y para ayudar en definitiva a las empresas que implementen las acciones de igualdad dentro de sus empresas, ¿no? Me acompañan para el desarrollo de esta webinar Manuel Carlos Alba Tello, director de Relaciones Laborales de CEA, y Eva Caravaca, que es consultora senior para el desarrollo de planes estratégicos de igualdad de IDI. Y yo pues nada más que desearos que la hora que vamos a compartir sea provechosa, que sea de utilidad para vuestras empresas, que ese es el objetivo. Y tiene el uso de la palabra Manuel Carlos Salvatello. Gracias, Ana. Buenos días a
todas las personas que os habéis conectado. Comparto esta plataforma con Eva Caravaca, y vamos a tratar de aproximarnos un poco a las singularidades que se han introducido en materia de igualdad y también igualdad retributiva a partir de los dos reales decretos que se aprobaron recientemente el pasado 13 de octubre, el Real Decreto 901/20 y el Real Decreto 902/20, también sobre igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Bueno, en principio podríamos preguntarnos si realmente estamos ante una novedad legislativa o ante una novedad normativa. Permitidme que intente acompañar mi intervención con... Creo que sí, que se puede ver bien. Estamos en estos tiempos de COVID, pues experimentando con este instrumento nuevo de trabajo, que son las videoconferencias, y lógicamente, pues cuando llevamos media hora ensayando y cuando ponemos en escena, pues aparecen los fallos de micrófono, de imagen, y temía que también pudiera haber algún fallo en la presentación. Bien, bueno, pues vamos a ver si todo sale bien. Decía que aunque abordamos este tema como novedades legislativas, podríamos preguntarnos si realmente son novedades legislativas. Como si de pronto parece que el legislador hubiera descubierto, hubiera apostado por una necesidad de regular el tema de la igualdad. Y vemos ahí que desde la Constitución española, desde la Ley Orgánica del 2007 y la Ley de 1999, que todas confluyen en estos dos trabajadores, vamos incorporando los compromisos y las obligaciones normativas en materia de igualdad en nuestro marco jurídico laboral y de relaciones laborales. Y más recientemente, anteriores a estos reales decretos, por el Real Decreto Ley de 6/2019, de 1 de marzo, donde se establecieron como medidas urgentes para garantía de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Igualmente, pues parecía que ese 1 de marzo de 2019 había que tomar medidas urgentes para abordar el tema de la igualdad. Bien, junto a este marco normativo, bueno, pues que tenemos bastante exhaustivo y bastante completo, tengo que decir también bastante necesario. ¿Por qué? Porque existe además un compromiso empresarial por la igualdad entre hombres y mujeres. Compromiso que se materializa y que se desarrolla en todos los ámbitos, en igualdad de oportunidades, en la no discriminación, en la protección frente a cualquier tipo de acoso, en la igualdad de retribución por el mismo trabajo, en primar el talento, la capacidad y el mérito, y considerar todos estos elementos, la integración efectiva de la mujer en el mundo empresarial, en el mundo del trabajo, como un factor de competitividad y productividad empresarial. Está claro que una política empresarial que no lleve a cabo su estrategia, sus tomas de decisiones y su funcionamiento en base a estos criterios, a estos principios y a estos parámetros, no es una empresa competitiva y no es una empresa eficiente en el mercado. Junto a ello, además, junto a este compromiso general de las empresas por la igualdad, pues había que añadir el compromiso con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para la Confederación Empresarial de Andalucía y sus empresas, pues también estamos adheridos y absolutamente implicados con esta realidad. Que bien es verdad que con este marco jurídico nos crea o estamos en lo que sería una igualdad formal, pero bien es cierto también que en el terreno social y económico, pues esa igualdad a lo mejor no es real en todos los aspectos y en todas las parcelas. Seguramente podrán influir muchos factores sociales, familiares, históricos, culturales, educacionales, que todavía de alguna manera puedan estar limitando las oportunidades de la mujer para un desarrollo pleno y efectivo de su trayectoria profesional y de su carrera profesional, ¿no?
quizás no todos los elementos estén, o todos los elementos que puedan de alguna manera cortocircuitar o impedir este desarrollo de la mujer en el mundo laboral, estén todos identificados en el ámbito de la empresa. Como digo, pues existen factores que todavía como sociedad tengamos que avanzar y tengamos que recuperar. Muy ligeramente haré un esbozo de los principales aspectos que ahora este marco legal con la vigencia de estos Real Decreto 902 pues viene a introducir. Bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Todas las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. Esto es la declaración o la proclama principal del marco jurídico. Todas las empresas. ¿Qué se establece? Bueno, pues con el Real Decreto 6/2019, que hasta entonces solamente obligaba a las empresas de gran tamaño, las empresas de más de 250 trabajadores, con el Real Decreto Ley de 2019 obligaba a desarrollar este principio de igualdad de oportunidades a través de un plan de igualdad. Plan de igualdad que tenía que ser obligatorio a partir en empresas de 50 o más trabajadores, estableciéndose en ese Real Decreto Ley de 2019 pues unos plazos para cumplir en función del tamaño de las empresas. En este marzo de 2020 ya fue obligatorio para las empresas de más de 150 trabajadores y en el año 2021 pues va bajando el tramo de empresas que obligará a tener ese plan de igualdad para finalmente será en marzo de 2022 cuando ya obligue a las empresas que tengan 50 o más trabajadores. Para las empresas que tengan menos de 50 trabajadores, tienen que establecer medidas que garanticen la igualdad, medidas que podrán ser de diversa naturaleza y que podrán estar determinadas en función de las circunstancias, de tamaño, de sector productivo y de estructura también. Sin embargo, también para empresas de menos de 50 trabajadores podrán implantar un plan de igualdad de carácter voluntario que tendrá que seguir los mismos procesos y las mismas características que cuando el plan de igualdad es de carácter obligatorio para las empresas. O bien porque por convenio colectivo se establezcan convenios colectivos de ámbito supraempresarial, convenios colectivos de sector que puedan determinar que todas las empresas afectadas por el convenio pues, tienen la obligación de implantar un plan de igualdad. En la medida o siguiendo el procedimiento o las características que el propio convenio pueda establecer. Y igualmente también pues, se puede determinar que por alguna actuación de un procedimiento sancionador por parte que tenga como causa alguna situación de discriminación o alguna situación que se haya detectado alguna actuación que rompe el principio de igualdad, pues se pueda imponer como sanción, digamos, entre comillas, que la empresa elabore un plan de igualdad. La novedad que sí introdujo el Real Decreto del año pasado, del 19, es cómo los tamaños de las empresas y que este decreto, el decreto de 2202, lo que viene a establecer es cómo se va a computar la plantilla para definir en qué momento surge la obligación de establecer el plan de igualdad. Se va a contar primero, en primer lugar, todos los centros de trabajo que tenga la empresa, independientemente de cuál sea el centro de trabajo y de cuál sea la plantilla que tenga en cada uno de estos centros de trabajo. Y igualmente se va a computar como plantilla pues toda la contratación laboral, todo tipo de contratos que tenga la empresa, incluso los contratos a tiempo parcial. Se determinan dos momentos a partir de los cuales surge o puede surgir la obligación de establecer, de fijar la plantilla para establecer si existe obligación de establecer el plan de igualdad, el 30 de junio y el 31 de diciembre. Tomando como referencia estas fechas, habrá que tomar también los 6 meses atrás los contratos temporales que hayan estado vigentes en la empresa y que tendrán que
computarse como también para establecer si existe a 30 de junio, por ejemplo, pues vamos a mirar, a fijarnos en empresas de menor tamaño, empresas de 50 trabajadores, pues a ver si una empresa con 50 trabajadores, qué trabajadores son los que tiene que computar, qué plantilla tiene que computar para determinar si tiene obligación de hacer este plan de igualdad. Una vez alcanzado el porcentaje, el número de plantilla para hacerlo, pues se establece un plazo de 3 meses para constituir la comisión negociadora. Esta comisión negociadora va a estar integrada, si es una empresa con un centro de trabajo, por representantes de la empresa y por la representación legal de los trabajadores, estableciéndose un número máximo de 6 miembros por cada parte. Esta representación legal de los trabajadores será el comité de empresa o los delegados de personal o las secciones sindicales que, si tienen mayoría en el comité, serán ellas las que determinen su prioridad para negociar. Cuando hablamos de delegado de personal, tenemos que tener en cuenta que en aquellos casos en empresas de menos de 50 trabajadores, porque la obligación de tener comité de empresa surge a partir de 50 trabajadores. De tal manera que si alguna empresa de lo que hemos visto antes tiene menos de 50 trabajadores y tiene obligación de hacer plan de igualdad, pues tendrá que negociarlo con los delegados de personal. ¿Qué pasa si no hay representación legal? Empresas que no tienen comité de empresa, que no tienen delegado de personal, ¿con quién tienen que negociar este plan de igualdad? Pues aquí es donde se introduce un aspecto, digamos, polémico, conflictivo, en la regulación del Real Decreto del 902. Porque siguiendo con la línea que vino a instaurar en este tiempo de disposiciones que se han dictado por la emergencia sanitaria, como el Real Decreto 8/20 para medidas urgentes en materia de COVID, por la que se regulaba los ERTES y los ERTES por causas económicas, si no hay representación legal de los trabajadores en la empresa, hay que ir al sindicato más representativo y al sindicato más representativo del sector para pedirle que compongan la comisión negociadora. Situación que, bueno, como digo, va a ser a veces o puede presentarse con bastante dificultad, teniendo en cuenta que bueno, pues a lo mejor pues no sé qué capacidad van a tener los sindicatos para responder a una llamada de, pues mire, si imaginamos que en Andalucía, creo que si no me equivoco el dato, hay más de 500.000 empresas que tienen menos de 50 trabajadores, y empresas donde puede no haber representantes legales de los trabajadores, pues vamos a ver si los sindicatos tienen capacidad para mandar a sus representantes para componer todas las comisiones negociadoras que puedan constituirse para llevar a cabo esta negociación. Si la comisión, si estamos ante una empresa que tiene varios centros de trabajo, pues habrá que acudir a una fórmula mixta. Primero, si hay un comité intercentro, pues negociará el comité intercentro, y si hay centros que tienen representante legal los trabajadores, como hemos visto antes, pues negociarán estos. Y si hay situaciones donde centros con RLT y centros donde no la tienen, pues habrá que componer esta comisión con los representantes legales, los trabajadores de los centros que sí lo tienen, y volver otra vez y volver a llamar al sindicato para que determinen una representación de aquellos centros donde no hay representantes legales de los trabajadores. Y en este caso, la comisión negociadora va a estar representada por un máximo de 13 personas de cada parte. El proceso de negociación, pues, debe terminar con la aprobación en esta comisión negociadora, que requiere la conformidad por parte de la empresa y la mayoría de la representación de los trabajadores que componen la comisión. En caso de que no haya acuerdo, pues las partes podrán acudir pues a los sistemas de solución de conflictos, como es en Andalucía el SECLA. En cualquier caso, haya o no acuerdo, se haya alcanzado en el proceso de negociación o en la comisión o en el procedimiento de conciliación,
Lo cierto es que hay un plazo para fijar de un año para que la empresa tenga elaborado el plan, tenga presentado la solicitud de registro del plan de igualdad. Sin entrar mucho en este tema, porque creo que Eva es la que va a desarrollar con más detalle estas cuestiones, bueno, pues en ese proceso de negociación del plan, pues empieza con el diagnóstico de la situación, en el que hay que analizar toda una serie de parámetros, de aspectos para determinar cuál es la situación en esta empresa, si se produce alguna discrepancia o algún elemento que distorsione el cumplimiento del principio de igualdad. En cuanto a estos contenidos, pues el contenido del plan de igualdad tendrá que responder a estos requisitos, aparte de la concerta, en el ámbito, la situación del diagnóstico, los resultados de la auditoría retributiva, que forma parte, que es un elemento más del plan de igualdad para aquellas empresas que tienen obligación de hacer el plan, tendrán que hacer una auditoría retributiva interna y el resultado de esta auditoría pues tendrá que estar reflejado en el plan, que además pues todo el procedimiento de verificación, de modificación y de seguimiento que requiere la normativa en vigor. Finalmente, pues en el plazo de 3 meses desde la publicación en el BOE, pues estaremos, todos los planes de igualdad tendrán que adaptarse a la normativa, y aquellos planes pues, que ya están vigentes pues tendrán un plazo de 12 meses para cumplir esta normativa. Finalmente, pues se establece un plazo de 4 años, que es el plazo para revisar la vigencia del plan. No entro en más detalle porque, como digo, pues Eva entrará en estas cuestiones. También muy ligeramente respecto al decreto 902, que es el que regula la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, y en el que se viene a establecer medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad en materia no retributiva, y es donde también ya el Real Decreto Ley 6/2019 establecía la obligación de las empresas de establecer un registro retributivo donde se establezcan cuáles son los elementos que intervienen en todo el ámbito retributivo de todas las personas trabajadoras, de diferentes, para obtener información suficiente y significativa sobre el valor que se le atribuye a esta retribución. Utiliza o se parte del principio de igual retribución por trabajo de igual valor, y desde luego se viene a definir qué se entiende por trabajo de igual valor, cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente es encomendada, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con el desempeño y las condiciones laborales en que dichas actividades se llevan a cabo sean equivalentes. Es una concentración, no sé, tipo modelo Roca, donde a su vez todos los elementos que intervienen en la definición del concepto de trabajo de igual valor son a su vez desglosados en una subdefinición de cada uno de ellos, que se entiende por naturaleza de la función, que se entiende por condiciones educativas, que se entiende por condiciones profesionales o de formación. Este registro sanitario, donde bueno, se emplaza al Ministerio de Trabajo y de Igualdad para hacer una guía técnica para llevarlo a cabo, va a tener los valores medios de los salarios, con todos los elementos que componen el salario. La parte del elemento no solamente salario base, prestaciones extrasalariales y todos aquellos conceptos que integran la retribución de los trabajadores, estableciendo una media aritmética y mediana de lo realmente percibido por cada uno de los sexos de la empresa en función del grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. Para la realización de este registro retributivo se determina que tendrá que ser consultada los representantes legales de los trabajadores. Aquí no estamos ante un proceso de negociación, sino ante un proceso de consulta, al menos 10 días antes de elaborar el registro retributivo. Si no hay representación legal de los trabajadores, pues no dice en este caso
el decreto 902, que haya que acudir a los sindicatos del sector, como determina en el caso del plan de igualdad, y no cabe pensar que esto sea así, o pueda ser exigible, porque desde luego no parecería lógico y coherente que pues, tengamos que negociar o consultar cuál va a ser la configuración del registro retributivo con representantes o fuera de la empresa. No me quiero tampoco detener más en este tema de la autoridad retributiva, de otras cosas, porque queremos desarrollar dentro de nuestras actividades y del programa Sea Más Empresa tener la oportunidad de hacer otros webinars, otras sesiones más específicas sobre esta cuestión, cómo elaborar el registro retributivo y cómo elaborar la auditoría retributiva. Con esta auditoría lo que se pretende es identificar qué elementos puedan estar o ser contrarios al principio de igualdad y de esa manera identificarlos y en su caso actuar sobre ellos. Yo creo que con este esbozo rápido que he intentado hacer, pues nos situamos un poco en cuál es el escenario normativo de estas dos cuestiones que merecen mucho análisis, que merecen mucho más de detenimiento y que sin duda alguna, pues en estos 6 meses que hay para poner en marcha este registro retributivo, pues tendremos, como digo, oportunidades de hacer más jornadas como esta para tratar de resolver más detenidamente todas las dudas que puedan surgir. Pues nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel Carlos, por la condensación de tantísima información en tan poco tiempo, pero con muchísima claridad, y también muy estimulante saber que están los conceptos claros y que yo creo que tu exposición ha sido utilísima para las empresas, que en definitiva es el objetivo, para que desarrollen esas medidas, esos planes de igualdad propuestas en la ley. Me quedo con dos focos de tu intervención. Uno es el compromiso de CEA con la igualdad de las mujeres en el entorno empresarial. Ya sabemos que la nueva CEA se compromete con los valores y este es uno de los valores básicos de ciudadanía y también laboral, y también con esa distinción tan estupenda y tan necesaria y tan inspiradora que es la diferencia que has hecho entre la igualdad formal y entre la igualdad real, también tan necesaria, porque las leyes vienen a decirnos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que cumplir, pero se hace necesario, como tú bien has planteado en tu intervención de manera brillante, que hay que actuar allí donde los factores socioculturales hunden sus raíces y también en un problema que parece estructural y sistémico, y por lo tanto agradezco muchísimo la claridad expositiva, gracias. Y ahora pues contamos con la participación de una experta en igualdad, como no podía ser de otra manera. Nos dice Manuel Carlos qué hay que hacer, y yo entiendo que Eva Caravaca nos va a decir un poco cómo hay que hacerlo, y vamos al terreno de la realidad. Como anticipé anteriormente, Eva Caravaca es consultora senior para el desarrollo de planes de igualdad en IDI, y ella ha dirigido durante su carrera profesional, ha dirigido proyectos de mejora continua en la empresa, y dentro de ese ámbito y dentro de esa visión pues se especializa en gestión de la calidad y de los planes de igualdad. Cuando quiera, Eva, que también ha sido facilitadora y ha participado como mentora en un proyecto también muy estimulante, que es el de Gira Mujeres de Coca-Cola, nos estamos ante una experta que creo que nos va a arrojar también luz a esta cuestión que nos ocupa esta mañana. Cuando quieras, Eva. Hola, buenos días. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Bueno, soy Eva María Caravaca. Voy a compartir con vosotros pues, unas nociones básicas y lo más importante que hay que tratar a la hora de implantar un plan de igualdad.
Voy a hacer un recorrido lo más rápido posible porque solo tengo media horita por qué es un plan de igualdad, las principales claves, el contenido, que también lo ha dejado en sus transparencias Manuel, la metodología que seguimos en IDIS, en Ideas y Desarrollos Inteligentes, las fases del plan de igualdad, los beneficios que tiene tener un plan de igualdad en la empresa y después daremos unas preguntas y les respuestas. En referencia a las preguntas, os indicaría que si fuerais tan amables, fuerais en el chat exponiendo vuestras dudas. Cuando termine la exposición intentaré aclarar las máximas posibles. Si no las aclaramos, pues os ofrecemos la respuesta vía email. Desde CEA se ponen en contacto nos ponemos en contacto con vosotros y resolveremos personalmente vuestras dudas. Así que sin más voy a comenzar a compartir mi pantalla. Creo que se ve correctamente. Si Ana, por favor, me puedes hacer así, que no veo. Sí, ok. Bueno, pues vamos a comenzar. El compañero Manuel Carlos ha estado hablando de las novedades legislativas y las vamos a ver reflejadas en los planes de igualdad en las empresas. Entonces, como os he dicho, en primer lugar, pues vamos a ver qué es un plan de igualdad, porque hay muchas empresas, en la sociedad se escucha planes de igualdad, pero ¿qué es un plan de igualdad? ¿De acuerdo? Es un documento basado en un diagnóstico, palabra que he resaltado en negro, porque hay una fase de diagnóstico, centrado en el estudio de una serie de unidades de análisis, importante el análisis, y variables de interés relacionadas con indicadores laborales. También iremos a lo largo de esta exposición viendo qué son los indicadores laborales. Son operacionalizados en medidas y acciones destinadas a impulsar la igualdad de oportunidades y de trato en la empresa. ¿De acuerdo? Cuando decimos documento en empresa, no nos echemos las manos a la cabeza porque bueno, son documentos que son vivos, que son ágiles y no son tan tediosos dentro de una empresa. ¿Cuáles son las principales claves de un plan de igualdad? Esto es importante, que cuando en una empresa se decida, ya sea por imperativo o por decisión de la empresa, por no ser obligatorio, implantar un plan de igualdad en la empresa, es importante que las empresas sepan y se conciencien de las claves principales de un plan de igualdad. Como son, las he resaltado en verde. Se trata de un plan integral, que quiere decir que debe de estar pensado para toda la plantilla, no solamente para la situación de las mujeres, sino que es para toda la plantilla de la empresa. Tiene que ser transversal. Esto debe implicar a todas las áreas de una empresa u organización. Tiene que ser flexible y dinámico. El plan de igualdad es un documento vivo, es algo que se está en continuo avance, en continuo cambio, en continua evaluación, continua mejora. Entonces, esto es muy importante porque uno hace un plan de igualdad y no se queda ahí, es algo que está de manera orgánica dentro de nuestra empresa. Debe adaptarse a las circunstancias. Limitado en el tiempo, esto también es importante porque hacemos un plan de igualdad y ya nos olvidamos para siempre de que hemos hecho un plan de igualdad. No, el plan de igualdad debe ser totalmente evaluado, reciclado, mejorado, transformado conforme la empresa evoluciona. Y aquí he puesto que la duración máxima son 4 años desde que lo realizamos, según el último Real Decreto del 13 de octubre de 2020. ¿De acuerdo? Para que no se piense que hacemos un plan de igualdad y ya nos olvidamos del plan de igualdad. Es muy importante que el plan de igualdad crece con la empresa. ¿Cuáles son los contenidos mínimos que dice el Real Decreto 13 de octubre de 2020? Esto es muy importante porque se ha declarado un contenido mínimo indispensable para hacer un plan de igualdad. Esto no quiere decir que si lo queremos ampliar, queremos hacer
cosas aparte de lo obligatorio, maravilloso. Pero esto es lo mínimo que tiene que tener un plan de igualdad, que el compañero Manuel Carlos lo ha puesto en una de sus transparencias. Determinación de las partes que los conciertan, ámbito personal, territorial y temporal, informe del diagnóstico de situación de la empresa, ahora vamos a ver la fase de diagnóstico, resultados de la auditoría retributiva, así como su vigencia y periodicidad. Manuel Carlos ha estado haciendo referencia a la auditoría retributiva. En las transparencias de él está reflejado con más detenimiento, pero de todas formas el Real Decreto donde viene todo os lo he referido en las transparencias, que he visto por ahí que alguien preguntaba si las transparencias las facilita. CEA facilita las transparencias tanto de Manuel Carlos como las mías, ¿de acuerdo? Podéis consultarlas y tenerlas para siempre. Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos en un plan de igualdad, importantísimo tener claro cuál va a ser nuestro objetivo, nuestra meta en este plan. Descripción de medidas concretas, esto es importante, tenemos unos objetivos, pero tenemos que materializarlos, tenemos que saber el plazo de ejecución, priorización, el diseño de indicadores que nos permiten medir la evolución de esas acciones que estamos llevando a cabo, identificación de los medios y recursos, importante que saber recursos económicos y recursos humanos, que siempre se nos olvida cuando cuantificamos recursos los humanos, necesarios para la implantación. No solo implantación, seguimiento y evaluación. Calendario de actuaciones para la implantación, esto es fundamental, tener un calendario, un planning de todo lo que vamos a hacer. El sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica, es decir, cómo vamos a hacer ese seguimiento. No vale poner algo fijo, sino que tenemos que evolucionar con el plan y seguir y medir qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. La composición y funcionamiento de la comisión y el procedimiento de modificación. Si lo tenemos que modificar, pues cómo hacemos las modificaciones. ¿De acuerdo? Esto es lo que exige el Real Decreto del 13 de octubre. En IDIS tenemos una metodología con un factor diferencial que ahora os voy explicando para implantar planes de igualdad en las empresas. Bueno, empezamos por el paso 1, que es el análisis de la situación, el contacto con la empresa y palpar qué es lo que necesita y qué es lo que tiene dentro de la empresa. Hacemos una evaluación 360 grados, esto significa que hacemos una evaluación global alrededor de todo lo que conlleva a cada trabajador, ¿de acuerdo? Dependiendo de las necesidades de la empresa. Hacemos una visión global. Es muy importante. Elaboramos los planes de igualdad, por supuesto, elaboramos el plan de igualdad. Y el cuarto, y no menos importante, porque yo creo que es el más importante y el valor diferencial clave en una consultora, que es la sensibilización, la capacitación y formación de la plantilla. Porque un plan de igualdad debe de estar en el ADN de cada trabajador, debe ser algo que se instale dentro de cada trabajador y que sea algo en el que se actúe y se haga de una manera natural, pero para ello hay que sensibilizar, hay que trabajar mucho. Y para eso estamos en IDIS. ¿Cuáles son las fases de un plan de igualdad? Pues estas son las fases tradicionales o fundamentales que necesita un plan de igualdad. La puesta en marcha del operativo, el compromiso de la empresa, importante, la empresa tiene que tener un compromiso. Siempre pedimos que la dirección y todos los trabajadores tengan un compromiso con lo que vamos a trabajar. Eso es fundamental en cualquier implantación de cualquier sistema o cualquier plan. El diagnóstico de la situación. Tenemos que saber sobre lo que vamos a trabajar. Tenemos que desentrañar todo como un médico para saber exactamente qué le pasa y vamos a solucionarlo o qué tenemos de bueno para mejorarlo. Elaboramos el plan de igualdad y lo que estaba comentando Manuel Carlos, la fase de registro del plan de igualdad, ¿de acuerdo? Pues comenzamos con la fase de compromiso. Bueno, pues un momentito. ¿Con quién
realizamos el compromiso con la dirección de la empresa y el Departamento de Recursos Humanos. ¿Para qué realizamos este compromiso? Bueno, pues explicamos, resolvemos dudas y planificamos los tiempos y tareas. Esto es una concienciación, es un compromiso. Generamos una serie de documentos, el compromiso de la dirección, el acta de reuniones, planificación de tiempos y tareas, la constitución de la Comisión para la Igualdad, que también lo ha estado nombrando Manuel Carlos, y la sensibilización e información en la Comisión para la Igualdad, que es fundamental, como os he dicho, en cualquier desarrollo de un plan de igualdad, la sensibilización y la formación. Sin el que nosotros estemos con una plantilla motivada y sensibilizada y bien formada sobre igualdad, no conseguiremos los resultados que esperamos. Y ahora después, más adelante, veremos los beneficios que tiene tener un plan de formación, un plan de igualdad. Por eso incido tanto en la sensibilización y en la formación. En la fase de diagnóstico, que es la siguiente, en la siguiente fase en la que os he puesto en el esquema, pues elaboramos una documentación, consultamos la documentación que necesitemos, el organigrama de la empresa, el convenio colectivo, los planes de formación, cualquier documentación que nos haga desarrollar mejor el plan. Hacemos una medición de los indicadores, reclutamiento y selección de personal, es una área importante de indicadores, la composición de la plantilla, política retributiva, promoción interna, salud laboral, categorización de puestos de trabajo, conciliación de la vida profesional y privada. Aquí en el diagnóstico me gustaría que tuvierais estos datos porque son importantes, que se exige que el diagnóstico al menos se refiera a las siguientes materias que os he puesto ahí en el Real Decreto del 13 de octubre de 2020. Es importante tener en cuenta para hacer el diagnóstico, los indicadores, que tratemos obligatoriamente el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción profesional, las condiciones de trabajo donde está incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres, que es la que ha estado hablando anteriormente Manuel, el ejercicio responsable de los derechos de vida personal, familiar y laboral, la infrarrepresentación femenina, las retribuciones y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Esto es, en el diagnóstico, es las materias obligatorias o mínimas en las que tenemos que hacer un diagnóstico, según el Real Decreto. La fase de elaboración del plan de igualdad, pues bueno, pues ya tenemos todos los datos, vamos a poner en marcha ese diagnóstico, vamos a presentar los resultados, definimos las líneas estratégicas con la empresa, determinamos las medidas y acciones, esto es lo fundamental, es bueno tener datos, es bueno, pero vamos a empezar a ponerle cara a esas acciones y a esas medidas. Diseño del sistema de evaluación y seguimiento. Sin evaluación y seguimiento, pues no sabemos cómo estamos haciendo o cómo somos de igualitarios en nuestra empresa. Y formación a la plantilla. Siempre la formación y sensibilización a la plantilla están en prácticamente todo el proceso. Después nos vamos a la fase de registro, que esta es la última, en la que el Real Decreto, ahí os he puesto los dos decretos, el de 2019 y el de 2020, nos obligan a inscribirnos en nuestro plan de igualdad, ¿vale? Se crea un registro de planes de igualdad de las empresas como parte de los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, dependiente de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y de las autoridades laborales de las comunidades autónomas. En nuestro caso, pues el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad. Es decir, estamos obligados a hacer un plan de igualdad y estamos obligados a registrarlo, a inscribirlo. ¿De acuerdo? Ahí en la fase de registro es importante que tengan en cuenta que el registro de planes de igualdad, pues bueno, si es un registro,
en la delegación territorial de empleo en el caso de que sean convenios colectivos provinciales. Si estamos en convenios colectivos pluriprovinciales, lo tenemos que hacer el registro en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Y también tenemos de forma de tramitación telemática, tenemos el RESCON, que es el registro de convenios y acuerdo colectivo del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Con respecto al registro de retribuciones salariales, como mi compañero Manuel Carlos ha expuesto, me gustaría resaltaros, bueno, él se ha extendido un poco más en el registro de retribuciones salariales, que es importante que tengamos en cuenta que las tablas retributivas son con datos desagregados por sexo, concepto salarial, complemento y otros. Están a disposición de la empresa, a disposición de la representación de los trabajadores y trabajadoras y de la inspección de trabajo en caso de solicitarlo. Y es importante que se tenga en cuenta que el registro de retribuciones salariales no es un registro nominativo, sino que es porcentual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que es la protección de datos se respeta y todo es porcentual, ¿de acuerdo? No es nominativo. ¿Qué beneficios puede obtener una empresa al implantar un plan de igualdad? Esto es fundamental que se sepa porque muchas empresas, pues bueno, implantan, llevan a cabo un plan de igualdad, pero no son conscientes de lo que se puede potenciar y lo que se puede aprovechar y los beneficios que se pueden obtener al tener un plan de igualdad en la empresa. Ya que lo tenemos, vamos a ver cuáles son esos beneficios. Vamos a empezar por la disminución de costes, ¿de acuerdo? Los beneficios principales de la empresa en disminución de costes, es decir, utilizamos ineficientemente los recursos. Por lo tanto, si tenemos un plan de igualdad, los utilizamos eficientemente. Por lo tanto, disminuimos costes. ¿Costes en qué? Pues ahí os he puesto grandes costes a las empresas como son el absentismo laboral, ¿verdad? Si tenemos un buen ambiente de trabajo, si el trabajador se identifica con la empresa, tendremos menos absentismo laboral. La identificación del trabajador con la empresa es muy importante y si tenemos una empresa igualitaria, las personas que trabajan en ella se sienten parte de la empresa y lo más importante, trabajan contentos y son prescriptores de nuestra empresa, que eso es muy importante. Un trabajador tiene que ser prescriptor de nuestra empresa dentro y fuera de ella. Disminuimos la rotación, aumentamos lo que es la promoción, la formación, las retribuciones salariales y los incentivos, la conciliación, importantísimo, y la identificación con la empresa otra vez. Disminuimos los costes por ser más productivos y tener más calidad en el servicio. El ambiente de trabajo hace que seamos más productivos y seamos mucho mejor, tengamos mejor satisfacción con el cliente, mejor calidad en lo que estamos haciendo. La satisfacción con uno también se revierte en nuestra productividad y en la calidad de la atención a los demás. Y la identificación con la empresa otra vez. Y algo que nos importa mucho a las empresas, que son los costes legales, ¿de acuerdo? Nos evitamos costes legales. Y ahora vamos a verlos en positivo. Los beneficios para la empresa, incremento y gestión de la diversidad. Aumentan las oportunidades de retención y selección del talento. Esto es importantísimo porque el talento femenino está ahí. Y tenemos que aprender a seleccionarlo y si lo tenemos ya vamos a retenerlo. Es mucho más barato retener el talento que estar en constante selección de personal, ¿verdad? Pues esto, el tener un plan de igualdad hace que para las personas que tienen talento sea atractivo trabajar con nuestra empresa. Adaptación al mercado. Una empresa con diversidad hace que tenga una mayor capacidad de respuesta frente a todo, porque tiene una capacidad de análisis y de visión más global. Desarrollamos la creatividad y la innovación, importante en estos tiempos, muy importante siempre, pero ahora creo que es fundamental que tengamos creatividad e innovación en las empresas y ser diversos nos hace ser más creativos porque vemos otros puntos de vista.
otras formas de hacer cosas, otras formas de solucionar problemas. Somos más flexibles como empresa, respondemos ante los cambios con mayor soltura y algo que es bastante importante para las empresas, tenemos una buena imagen frente a nuestros clientes y sobre todo ante la sociedad, porque ya no estamos solo, nuestra imagen no solo proyecta sobre los clientes, proyecta sobre todos y sobre todo significa sobre toda la sociedad. Una vez que hemos visto los beneficios de tener un plan de igualdad en nuestra empresa, aquí os hemos expuesto una serie de preguntas que pueden ser algunas de las preguntas que ustedes estáis ahora mismo planteando y las respuestas, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que después de estas preguntas podáis preguntarnos en el chat. Una de las preguntas más importantes es ¿cuál es el periodo de transitoriedad del Real Decreto para establecer de forma obligatoria el plan de igualdad según el número de personas en plantilla? Bueno, pues ahí tenéis el cuadro, digamos, o el establecimiento de los tiempos según el número de trabajadores que tengáis en vuestra empresa. Aquí tenéis que el 7 de marzo de 2020, es decir, ya se ha pasado para empresas de más de 150 personas trabajadoras. Para más de 100 personas trabajadoras tenemos hasta el 7 de marzo de 2021 y para empresas de más de 50 personas tenemos hasta marzo de 2022, ¿de acuerdo? Esto es bueno que tengamos bien establecido cuántas personas tenemos, cuándo tenemos que tener nuestro plan de igualdad de manera obligatoria ya establecido. También he puesto ahí una anotación, también se deberá de tener en cuenta lo indicado en el convenio colectivo, es decir, que si en el convenio colectivo dice que hay que hacerlo para antes de la fecha que establece el Real Decreto, pues lo tenemos que hacer antes, ¿de acuerdo? Otra de las grandes cuestiones que nos planteamos las empresas es, mi empresa tiene menos de 50 personas trabajadoras en mi plantilla, ¿por qué tengo que hacer un plan de igualdad? Bueno, ahí os he puesto un resumen, pero antes hemos tratado la cantidad de beneficios que tiene tener un plan de igualdad en nuestra empresa. Porque la gestión de la diversidad mejora la atracción del talento femenino, la productividad y el desempeño. Además, esto es algo bastante importante, las entidades públicas otorgan beneficios como la obtención de puntos diferenciales en la valoración de una licitación pública o publicación de subvenciones para ayudar a empresas de menos de 50 trabajadoras, a personas trabajadoras en la implantación de un plan de igualdad. Entonces, esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta porque no es tan complicado si tenemos subvenciones, si podemos optar a una licitación pública, si nuestros clientes nos lo solicitan, pues es una gran ventaja tener nuestro plan de igualdad. Y porque la igualdad es un valor competitivo y en el momento las empresas tenemos que diferenciarnos de los demás y ser una empresa igualitaria nos hace ser más competitivos. ¿Qué es la Comisión de Igualdad? Que se ha citado también por Manuel Carlos. En la constitución de una Comisión de Igualdad es fundamental, es obligatoria dentro del desarrollo de un plan de igualdad. Dicha comisión se conforma con representación tanto de la empresa como de la plantilla, como ha expuesto el compañero Manuel, y su objetivo es negociar todos los aspectos relacionados con el plan de igualdad. Es importante que todos los aspectos del plan de igualdad sean negociados. ¿Hay que registrar el plan de igualdad? Pues como estamos diciendo, sí, hay que registrar el plan de igualdad. Es una incorporación de la legislación última en el registro de planes de igualdad de las empresas y como os he puesto ahí y os he dicho antes en la fase de registro, es equiparable al registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Y hasta aquí ha llegado mi exposición, que no quiere decir que no responda a las preguntas, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir, creo que estoy en tiempo perfecto.
Y Ana, si quieres puedo Sí. ir mirando algunas preguntas o como me Bueno, digáis. yo primero agradecerte ese esfuerzo también de síntesis, de resumen, porque esto, como sabéis, es mucho más amplio y lo sé por las preguntas que estáis haciendo, de interés, inquietud con respecto al tema, pero también quiero hacer una reseña, además de agradecerte tu estupenda exposición, Eva, y es que se necesita el compromiso de las organizaciones, de las empresas, el compromiso a nivel de dirección para llevar a cabo un plan de igualdad. Es imprescindible, me quedo con eso que tanto has repetido, la formación y la sensibilización a la plantilla y sobre todo esa novedosa metodología de evaluación 360, pues para ir a la raíz de las cuestiones y también para abordar el problema de la igualdad de un punto de vista sistémico y estructural. Ha sido muy clarificadora tu exposición, también inspiradora. Me quedo al final con el registro de que hay que hacer cosas, pero hay que hacerlas bien y que la igualdad es un valor competitivo y por tanto ventajoso para las empresas. Ahora sí tenemos unos minutos, creo que no, todo muy milimetrado y muy prusiano, pues si esas preguntas que he ido leyendo tan interesantes queréis ir contestando. Yo creo que Manuel Carlos quería dar respuesta a esa pregunta y en todo caso nos reservamos la posibilidad de contestar por mail, tan amables que se han ofrecido tanto Eva como Manuel Carlos. Cuando quieran, Manuel Carlos, aprovechamos el tiempo que nos queda para responder. Sí. Gracias. Sí, he ido viendo algunas preguntas, coinciden en algún tema que veo que preocupa a muchos y no es extraño y que se refieren a cómo se negocia esto con los sindicatos cuando no hay un representante legal de los trabajadores en la empresa. Esta fue una de las cuestiones y por eso tenía mucho hincapié. Y te agradezco, Ana, que lo hayas también tú resaltado de mi intervención, de señalar el compromiso empresarial con la igualdad, porque cuando se hizo público, se presentó en los medios por parte del gobierno y de representantes del gobierno que se había aprobado estos decretos de igualdad retributiva y de desarrollo de los planes de igualdad sin el consenso de la COE, de las confederaciones empresariales, parecía que las confederaciones empresariales estábamos en contra de la igualdad y que el mensaje que era que nuestra reticencia a aprobar y a desarrollar estos planes y a la igualdad retributiva y a eliminar cualquier obstáculo que configure una discriminación salarial, pues estamos en contra. Y no es así. Lo que estamos en contra es de determinadas cuestiones o que nos hagan una reforma laboral encubierta. Esa reforma laboral encubierta ha venido precisamente a través de esto, de señalar a los representantes, a los sindicatos, como figura, elemento con quien negociar, cuando esto es contrario a la ley. Por lo tanto, ya de entrada se puede plantear una cuestión de jerarquía normativa, un desarrollo reglamentario que es contrario a la ley. Y tengo que decir que se estaría estudiando una posible impugnación de esta norma, ¿no?, que vulnera el principio de jerarquía normativa. Recordáis que la reforma laboral de 2012 introduce un poco la figura de los representantes de la comisión ad hoc para negociar en aquellos casos en donde no haya representante legal de los trabajadores. Las empresas puedan negociar con una representación de trabajadores elegidos por los trabajadores de manera democrática entre ellos mismos. Bueno, pues esa opción no cabe aquí ahora. Incluso hacía referencia al Real Decreto 8/2020 que se aprobó donde se regulaban la tramitación de los ERTEs y cómo se negociaban los ERTE. Incluso ahí el gobierno hace una alteración de esa capacidad representativa y dice que serán los sindicatos del sector y los sindicatos más representativos, y en caso de que no responda podrá ser la comisión de los representantes de los trabajadores. Pero es que ahora no, ahora parece que esa opción no existe, no se da esa opción a poder negociar con los trabajadores. Si la empresa llama al sindicato, y ahora me referiré a cómo poder hacerlo,
y los sindicatos no responden, porque antes yo decía, bueno, es que no van a tener capacidad para responder a cientos de miles de empresas que pueden estar obligadas a hacer un plan de igualdad, ¿no? ¿Qué hace entonces la empresa? Pues no sé lo que hace, pero tiene obligación de tener el plan de igualdad. La ley, el decreto lo dice así y tendrá que hacerlo, tenerlo y registrarlo, ¿no? Bueno, pues habrá que ver cómo se interpreta esto, ¿no? Si realmente no existe ese vacío. Incluso diré más y apuntaré un dato confidencial que no nos oye nadie. En uno de los borradores de las propuestas normativas se contemplaba que aquellos planes de igualdad que estuvieran negociados con los representantes de los sindicatos tendrían una baremación positiva en los procedimientos, las licitaciones de contratos en el marco de la ley de contratos del sector público. Es decir, que no solamente negociar con los sindicatos, sino que los planes de igualdad negociados con los sindicatos podrían tener una baremación mejor en un concurso, en una licitación, en un contrato público. Esto se ha eliminado del decreto que se aprobó finalmente porque desde COE se instó a un informe del Consejo Consultivo y del Consejo de Defensa de la Competencia de que esto no podía ser, afortunadamente, ¿no? Pues eso sí se eliminó. Pero ese es el planteamiento que hay. El planteamiento que hay en este tema donde sí puede dificultar, pues realmente cuando estamos hablando de empresas de menos de 50 trabajadores que no tienen o que no tengan representantes legales, llamen al sindicato. ¿Qué pasa si el sindicato no responde? Bueno, pues dice el Real Decreto que se podrá constituir la comisión de la parte representativa de los trabajadores con el sindicato que en un plazo de 10 días haya respondido. Es decir, suponiendo que sean varios los sindicatos que tengan la legitimación para formar parte de esta comisión negociadora, pues los que en 10 días, que haya respondido en 10 días antes y han pasado, pues ya estaría válidamente constituida. Pero ¿qué pasa si no hay ningún sindicato que responda? Pues no lo sé. Pero la empresa tendrá que tener el plan de igualdad. Para esto, pues, sí se requiere y se aconseja que se documente bien esa comunicación que se haya hecho al sindicato, bien por burofax o bien por algún método que ejerciese de que la empresa ha llevado a cabo su obligación de comunicar y solicitar a los sindicatos que designen a sus representantes en la comisión. Para en caso de que, bueno, pues ya han pasado 10 días, 15 días, 20 días suficientes, incluso hasta lo he reiterado, para esperar que esta respuesta. Si esto no ocurre, pues podría intentarse una negociación con los trabajadores, con toda la plantilla, con una comisión elegida. Pues probablemente nos podamos encontrar con que alguna inspección de trabajo, con alguna autoridad laboral, no considere que ese plan de igualdad sea válido. De todas maneras, bueno, pues en el desarrollo de esta cuestión, ya en su día, volviendo otra vez a la situación del Real Decreto 2008/20, los sindicatos ofrecieron un listado, pusieron a disposición de las confederaciones empresariales un listado de contacto de representantes sindicales para gestionar estas comunicaciones. Imagino que ahora, o pienso o espero que ahora, pues también se pueda hacer algo así y haya pues algún dispositivo especial en los sindicatos para responder. Pero no os preocupéis que cuando tenga la más mínima ocasión en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales lo trasladaré y les preguntaré si tienen recursos de personas suficientes para atender todos los planes de igualdad que haya que negociar. Quería también, y perdón si me extiendo, una cuestión que también preguntaban es si la obligatoriedad del registro retributario obligaba también a consignar los salarios del equipo de los cargos de alta dirección. Y aquí, de los altos cargos, ¿no? Aquí el Real Decreto también parece contundente y se aplica y es de aplicación a todas las relaciones laborales que figuran en el Estatuto de los Trabajadores, con lo cual obliga
a las relaciones laborales especiales de alta dirección. No veo que haya una excepción en este sentido, ¿no? Y no sé, bueno, había también preguntas que se referían a qué ocurre con los planes de igualdad que ya están negociados, que ya están vigentes. Bueno, pues efectivamente, como decía, pues esto no es una novedad. Las empresas que tienen la obligatoriedad de hacer un plan de igualdad estaba vigente desde el año 2007, ¿verdad? Pues ese plan tiene que regir su proceso de revisión conforme a sus propios acuerdos establecidos en su comisión de seguimiento, el proceso de renovación que tenga establecido. Si no se hace así, en cualquier caso, hay un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor del decreto para que todos los planes de igualdad que ya estaban vigentes pues se adapten a las nuevas exigencias del decreto. Y sí, un matiz, por favor, porque no sé si lo he dicho yo mal o se ha podido interpretar mal, la obligatoriedad para el plan de igualdad para las empresas de 50 trabajadores. A partir de, o sea, en el momento en que tengas 50 trabajadores, el 30 de junio o el 31 de diciembre, computando la plantilla, como señalaba al principio, de todos los trabajadores, todos los contratos que tengas y hayas tenido 6 meses anteriores, pero en el momento que tengas 50 trabajadores, no más de 50 trabajadores. Si los 50 trabajadores ya estás en el umbral de tener que hacer tu plan de igualdad. Aparte de esto, vuelvo a insistir en un tema. Si tenemos un plan de igualdad a todas las empresas, será mejor que mejor, porque será, como venimos diciendo, una iniciativa que siempre va a redundar en una competitividad y en un compromiso que tenemos las empresas. Claro, lo que nos pone la pega es si tenemos que negociar esto con elementos externos a nuestro ámbito empresarial. No sé si hay tiempo para responder alguna pregunta o... Yo creo que sí, que cortito ya, ¿no? Que vamos justo de Voy a ver tiempo. las últimas, ¿de acuerdo? Porque quería saber si nos pueden enviar un modelo plantilla. En el Real Decreto está cómo se elabora y lo mínimo, pero yo aconsejaría que si tenéis que hacer un plan de igualdad, lo hagan personas que saben hacer planes de igualdad. Es decir, igual que yo no llamo a... Yo no hago un trabajo de fontanería porque no soy fontanera, pues lo mismo os aconsejo que consultéis con expertos. Eso es importante porque eso es garantía de que ese plan de igualdad va a estar de acuerdo a lo exigido y va a ser beneficioso para la empresa realmente. Pregunta, dices que el plan de igualdad es un documento dinámico, pero una vez cerrado, firmado y registrado. Sí, de acuerdo. El documento que tú registras es un documento que no se puede mover, pero los planes de igualdad es algo que es totalmente dinámico dentro de la empresa. No me he venido a referir y los datos son dinámicos y las acciones son dinámicas. Entonces, eso es lo que yo me venía a referir. Tú haces un plan, lo registras, tiene una vigencia durante 4 años, pero eso no quiere decir que no avances y no hagas proceso de mejora continua en ese plan. Me gustaría saber a qué dirección de mail podemos solicitar las diapositivas. CEA más empresas lo cuelga si no estoy equivocada, lo cuelga dentro de la página, ¿de acuerdo? La presentación la cuelga para que las podáis descargar. De todas formas, si tenéis alguna duda sobre que no podéis descargar o necesitáis cualquier tipo de material, poneros en contacto con CEA más empresas. Las empresas que ya tienen comisión de igualdad, bueno, como ha dicho Manuel Carlos, hombre, hay que darle una adaptación, una revisión y adaptarnos a lo que nos está pidiendo ahora el Real Decreto. Simplemente es que tenemos y que hace falta y cotejar si ya lo que tenemos nos vale o no nos vale. Son algunos cambios, sí es cierto, pero si ya lo tenemos y está rodando, seguramente no serán tantos los cambios. Si una empresa no tiene 50 trabajadores y quiere llevar a cabo una medida que garantice la igualdad, ¿qué puedes hacer? Pues
hombre, hacer un plan de igualdad para tu empresa no pasa nada por tener, no llegas a 50 trabajadores. Yo conozco empresas pequeñas que tienen medidas de igualdad, por ejemplo, relacionadas con las nuevas tecnologías y apuestan por mujeres programadoras, por ejemplo, o mujeres ingenieras informáticas. Y digamos que te obliguen a algo no significa que no. Vamos a ver, si tú como empresa, como empresario, quieres hacer medidas de igualdad en tu empresa, aparte de las que ya hace la ley, quieres hacer un plan de igualdad, eso es una iniciativa maravillosa, es fundamental. Entonces, se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, lo deberíamos de hacer todo. Pero las que no tenían representantes de los trabajadores ya tenían comisión. Ahora, bueno, yo creo que llamar al sindicato y todo eso, Manuel Carlos es el especialista en sindicatos. Manuel, no sé si María Martínez Moya está haciendo una pregunta de si una empresa no tiene 50 trabajadores. No, perdón. Pero en las que no, Amparo Martín Fernández, pero en las que no tenían representantes de los trabajadores, ya tenían comisión, ahora hay que parar y llamar al sindicato. Manuel, tú que eres el que está en contacto con los sindicatos. Hay que entender que los planes de igualdad que estén vigentes están negociados conforme al marco normativo vigente de 2007, ¿no? Pues y se desarrolla conforme a lo negociado y regulado entonces. Si hay algún elemento de ese plan de igualdad que no se ajusta a las previsiones, al contenido del Real Decreto 901, pues tiene ese plazo de 12 meses para adaptarse, o bien de manera voluntaria o de manera negociada, o bien pues si no se ha adaptado, pues ese plan podría incurrir en infracción, ¿no? Al no estar adecuado a la normativa. Si no tenemos, como decimos, si estamos bajo del umbral de 50 trabajadores y queremos hacer un plan de igualdad, pues ese plan de igualdad tendrá que estar negociado de acuerdo con lo que determina el Real Decreto 901, con representantes de los trabajadores o con el sindicato. Desde luego, lo que yo no encuentro es la posibilidad de que una comisión ad hoc, una comisión de trabajadores, pueda sustituir a cualquiera de estas situaciones que se prevén como miembro de la comisión negociadora. Decía que ya sí que estamos en tiempo, estamos fuera de tiempo, y por ser respetuosa con quienes tienen que acudir a otras obligaciones, creo que deberíamos dejarlo aquí con ese ofrecimiento que hace CEA de contestar a todas aquellas preguntas y a otras que se le pudiera ocurrir para avanzar en este sentido. Yo reitero mi agradecimiento a Eva Caravaca, a Manuel Carlos, también Alba, por sus magníficas exposiciones. Han arrojado desde luego luz, a mí me la han arrojado también, y a Gema Fonseca por la asistencia técnica que está detrás de la pantalla, pero que ha hecho un trabajo magnífico que te agradezco, como siempre, con la Comisión de Igualdad. También a las empresas y a las organizaciones e instituciones que nos han acompañado. Espero que haya sido sobre todo de utilidad, ameno a mí me ha resultado, también bueno, práctico, en el sentido de que se ha ido a la línea de flotación por ambas partes, y yo voy a reiterar también, como hizo Manuel Carlos antes, el compromiso de CEE, de las patronales y de COE con la igualdad, y nos hubiera gustado haber tenido participación en la elaboración de esa toma de medidas, y que no es porque no tengamos ese compromiso y esa sensibilidad con los valores y con los retos que en este momento la sociedad tiene planteados, sino porque no hemos tenido esa oportunidad. Os invito a participar en las nuevas acciones que realizará el Consejo, y que estaremos aquí para servir de acompañamiento a las empresas en ese camino
que ojalá que conquistemos pronto que ser de la igualdad y el de los equilibrios entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra colaboración. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Gracias.